¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Aviso para Navegantes. Hoy llegamos al último episodio antes de las vacaciones de verano. Y la verdad, no se me ocurre un tema mejor para despedir la temporada que hablar precisamente del descanso. Porque descansar parece algo muy sencillo. Notamos que estamos cansados, paramos un poco, recuperamos fuerzas y seguimos caminando. O al menos así debería ser. Pero la realidad es bastante distinta. Sabemos bastante bien cómo cansarnos. Incluso diría que hemos llegado a ser expertos en eso. Pero descansar, eso ya es otra historia. Y además, hay una paradoja curiosa. Cuanto más trabajamos, más necesitamos descansar. Pero precisamente cuanto más lo necesitamos, menos tiempo tenemos para hacerlo. Así que aprender a descansar termina convirtiéndose casi en un arte. Un arte muy personal, por cierto, porque cada uno tiene un ritmo, unas necesidades y una forma distinta de recuperar fuerzas. Hoy quiero compartir contigo las 5 claves que, desde mi experiencia, considero más importantes para aprender a descansar mejor. No existe una receta universal. Ojalá fuera tan fácil. Y cada uno ha de conocerse bien y descubrir qué le ayuda realmente a recuperarse. Porque el descanso no es solo un premio merecido, que también, es una necesidad. Y algunas veces una necesidad urgente. Un ejemplo clásico, siempre actual, son las falsas crisis por agotamiento, como vamos a ver a continuación. Empezamos. Hay momentos en que pensamos que estamos en crisis. Empiezas a dudar de un proyecto que hasta hace unos días te ilusionaba. Todo te cuesta más, nada termina de convencerte, te planteas cambiar de rumbo, dejarlo todo o tomar una decisión importante. Y entonces enciendes todas las alarmas. Pero, ¿y si el problema no fuera ese? ¿Y si no estuvieras viviendo una crisis? ¿Y si lo único que te pasa es que estás agotado? No sería la primera vez que alguien entra en un quirófano sin necesitarlo, quizá por las prisas, y sale con una cicatriz, pero con el mismo problema. Con las decisiones importantes nos puede ocurrir algo parecido. A veces intentamos resolver con grandes cambios lo que se puede resolver con más horas de sueño, unos días de descanso o bajar un poco el ritmo. Porque aprender a descansar no solo nos ayuda a sentirnos mejor, muchas veces también nos ayuda a pensar mejor y a decidir mejor. No olvides que una consecuencia del cansancio es que perdemos la claridad para lo obvio y nos empeñamos en buscar los 3 pies al gato. Pues bien, antes de meternos en materia, un primer aviso para navegantes. Las recetas universales sobreviven porque les van bien a mucha gente, pero cada uno ha de saber cuál es la que mejor le va y valorar si esa receta es aplicable en el presente. Por eso, aprender a descansar supone adaptarse de modo realista a las necesidades que uno tiene y las posibilidades de descansar de las que dispone. La primera de las 5 claves que vamos a ver hoy es aprender a detectar cuándo estás cansado. Y es probablemente la más importante de todas. Aprender a detectar cuando estoy cansado, porque si no sé reconocer el cansancio, difícilmente voy a descansar a tiempo. Cuando hablamos del cansancio físico, normalmente es bastante fácil. El cuerpo pesa, responde peor o simplemente sentimos que ya no podemos más. Pero hay un cansancio mucho más interesante y también más traicionero. El cansancio que habla a través de nuestro cuerpo. No deja de asombrarme, a mí por lo menos, cuando una madre detecta, según sea el llanto de su hijo pequeño, si lo que tiene es hambre o sueño o gases. ¿Y tú? ¿Sabes cómo te avisa tu cuerpo cuando necesitas descansar?
porque cada uno tenemos nuestro propio lenguaje y es muy importante aprenderlo. Por cierto, otro aviso para navegantes. Hay personas que viven desconectadas de su cuerpo. A veces es porque viven aceleradas o siempre pendientes de lo siguiente, y otras veces porque no vienen con esa aplicación, digamos, de fábrica. Y es una pena, porque el cuerpo debería ser nuestro mejor aliado, y no suele engañarnos. Lo que ocurre es que muchas veces dejamos de escucharle. Aunque nos parecemos mucho todos, cada uno tiene sus propias señales de alarma. Por eso merece la pena descubrirlas. Así hay personas que notan el cansancio porque les cambia el carácter. Empiezan a irritarse por cosas sin importancia, saltan antes, se vuelven más pesimistas o justo al contrario, están como más sensibles de lo habitual. Otras personas simplemente se van apagando. Hablan menos, en parte por estar dando más vueltas a las cosas y en parte porque les cuesta más coger el ritmo de las conversaciones. En otras ocasiones lo que cambia es el rendimiento. Cuesta mucho más concentrarse o las ideas fluyen peor y con ella la creatividad. Y después están las señales que casi todos compartimos, como cambios en el apetito o en el sueño. En todo caso, hay dos detalles que me parece especialmente interesante resaltar. El primero es que hay personas que cuando se cansan, en vez de enlentecerse, se aceleran, se aturullan, como si quisieran terminar cuanto antes, como si el coche también estuviera perdiendo líquido de frenos. Y en segundo detalle es un tesoro cuando se descubre, ¿eh? Me refiero a esas somatizaciones del cansancio menos frecuentes, pero que en algunos casos son muy específicas para esa persona. Por ejemplo, que le aumentan los pitidos en el oído o una sensación de inestabilidad, etc. Son esos síntomas físicos que aparecen sin una explicación demasiado clara. Si piensas que puede ser tu caso, cuando notes alguna somatización que no sepas a qué se debe, haz un pequeño experimento. Antes de buscar explicaciones complicadas, antes de pensar que algo va mal, prueba simplemente a descansar un poco más y observa. Porque, igual que el móvil o el ordenador cuando empieza a hacer cosas raras, quizá ha llegado el momento de reiniciarlo, en tu caso puede ocurrir lo mismo descansando. La segunda clave que quería que habláramos hoy es adelantarse al cansancio. También aquí vale más eso de más vale prevenir que curar. Si sabes que se acerca una etapa especialmente exigente, intenta prever cómo vas a descansar después. No esperes a estar agotado para empezar a buscar soluciones. Adelántate. Hay momentos de la vida que todos sabemos que desgastan más. Unos exámenes, el cierre de un proyecto, un duelo. Pero también hay acontecimientos felices que consumen mucha energía. La preparación de una boda, el nacimiento de un hijo. Son momentos maravillosos, pero que también cansan. Y después de ellos, conviene reservar un pequeño espacio para recuperarse, aunque sea poco. Esta clave es especialmente importante para quienes se implican mucho en lo que hacen. Personas más apasionadas o muy autoexigentes o entregadas a una causa. Estas personas se agotan antes y se dan cuenta con frecuencia demasiado tarde. No olvides que ya solo la expectativa de ese posible plan previsto te supondrá un alivio y un factor de protección ante el agotamiento. La tercera clave es aprender qué es lo que más te cansa, lo que puede acelerar más rápidamente tu agotamiento. A veces es el tipo de trabajo, o determinada persona, o las reuniones. Son determinadas circunstancias que, en tu caso concreto, hacen que gastes mucha más energía de lo habitual. Por ejemplo, un coche consume mucho más cuando pones el aire acondicionado o cuando te excedes con la velocidad. A nosotros nos pasa algo parecido. Si descubres qué situaciones disparan tu consumo de energía, podrás dosificarte mejor y prevenir. Ah, y otra idea importante, el cansancio
no crece de forma proporcional al esfuerzo. No es verdad que si trabajas el doble, simplemente te cansas el doble. Ojalá fuera tan sencillo. La realidad es que conforme nos vamos agotando, cada vez necesitamos menos esfuerzo para cansarnos todavía más. Como esas baterías que con el tiempo parecen descargarse cada vez más deprisa. Se me ocurren 3 grandes consumidores de energía a tener en cuenta. El primero es la cabeza, cuando se pone en modo centrifugadora. Si tuviera que hacer un ranking, esta se llevaría el primer puesto sin ninguna duda. Darle vueltas a la cabeza es agotador. A veces lo hacemos para intentar controlar lo que no depende de nosotros. Otras por un cierto perfeccionismo y miedo a equivocarnos. Y otras por sentirnos atrapados en una especie de callejón sin salida. El segundo gran consumidor de energía es el apasionamiento, tanto para lo agradable como para lo desagradable. De ahí que han de estar atentas estas personas apasionadas para mantener una cierta distancia emocional sin que dejen de ser ellas mismas. Y el tercer gran consumidor son las prisas y el atolondramiento, que lleva a vivir con la sensación de que nunca se llega. En estos casos, ayudará mucho ir con más margen de tiempo, marcar el ritmo de lo que estamos haciendo o evitar en lo posible los aceleramientos. La cuarta clave es aprender qué es lo que más me descansa. Hoy encontramos infinidad de consejos sobre cómo descansar, y está bien. Las recetas generales suelen existir porque en muchos casos funcionan. Pero conviene no olvidar que el descanso también tiene mucho de traje a medida. Lo que a una persona le devuelve la energía, a otra puede dejarla exactamente igual. Por eso merece la pena experimentar, conocerse y quedarse con aquello que de verdad le funciona. Hay descansos más físicos y descansos más mentales. Hay días en los que mejor que podemos hacer es dormir mucho más. Otros, salir a caminar o hacer deporte. Quizá una tarde de lectura tranquila o una conversación con un amigo, una comedia sencilla. No hay una única respuesta. Aprovecho en todo caso para darte 2 avisos para navegantes. El primero es que aunque es verdad que hay gente muy original para sus descansos y que les va muy bien, no hay que olvidar que esas recetas originales suelen exigir unas condiciones que no siempre se dan o no son sostenibles en el tiempo como hábito. En esto, como en todo, lo más normal es lo más normal. El segundo, aviso para navegantes, es que no siempre lo que más nos gusta es lo que más nos descansa. Y esa diferencia conviene tenerla muy clara porque si de verdad queremos recuperarnos, tendremos que ser sinceros con nosotros mismos y ser coherentes. Déjame terminar esta clave con varias ideas que me parecen muy útiles. La primera es que el mejor descanso es aquel que funciona como un hábito. Esto evita que entres en esas rachas en que la presión y el cansancio te llevan a descuidar el descanso. Es como un limpiaparabrisas que retira el agua de la lluvia a poco que se acumula. La segunda idea nace de algo que ya hemos comentado antes. Si lo que más nos cansa suele ser la cabeza, probablemente una de las mejores formas de descansar sea aprender a estar en lo que hacemos. Evitar estar constantemente entre el presente y el futuro. Tercera idea. Hay además un principio clásico que nos recuerda que el mejor descanso no consiste en no hacer nada, sino en cambiar de actividad. Pasar, por ejemplo, de una tarea intelectual a otra más manual, del ordenador al jardín o de la consulta al piano. Cuarta idea. Otra recomendación es proteger esos pequeños espacios que en un día pueden hacernos de cortafuego. A veces será comer en casa, si puedes, o ese ratito justo entre los baños y la cena, o después de acostar a los hijos. Cada uno tiene sus propios cortafuegos y hay que protegerlos. Y quinta idea, y no quiero terminar sin decirla, y es las aficiones. Hay un dicho que afirma que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y el que tiene una buena afición también. Ojalá tengamos unas cuantas, algunas para hacer solos y otras en compañía.
unas más físicas y otras más tranquilas. Es verdad que muchas nacen de la infancia, pero también es verdad que pueden cultivarse a cualquier edad. Eso sí, necesitan tiempo y algunas veces también algo de dinero, pero pocas inversiones ofrecen un rendimiento tan bueno como un buen plan de descanso. Ah, y un nuevo aviso para navegantes. De vez en cuando viene muy bien romper la rutina y hacer un plan especial, tipo escapada. Organizarlo, ilusionarse, cambiar de aires, todo eso también descansa. Pero cuidado con los descansos que terminan agotándonos, llegando de madrugada el lunes después de arrastrar la maleta durante horas. Hay planes que descansan la mente, pero dejan el cuerpo completamente exhausto. Y el descanso, para ser descanso de verdad, tiene que cuidar a los dos. Y vamos a por la quinta clave. ¿Qué puedo hacer cuando no puedo descansar cuanto o como me gustaría? Esta es la última de las claves. Y el primer enfoque que te quiero dar es más bien de tipo emocional, pues lo lógico es que no te haga ninguna gracia no poder descansar lo que necesitas. Y eso te añade un peso emocional negativo que podría actuar como si fuera un segundo tipo de explosivo. Así pues, intenta relativizar en lo que puedas la situación. Es decir, no es estrictamente necesario descansar así o hacerlo ya. En esta línea también te ayudará a que compartas en lo posible tu malestar y quién sabe si además del beneficio emocional te llevas también un buen consejo. A continuación te diría que hicieras un plan B. No lo des por imposible. Quizá no sea del todo realista o no sea tan bueno como el original, pero puede ser suficiente. Ya solo tener una alternativa te libera de la sensación de indefensión o de callejón sin salida. Y por último, piensa si lo que te queda por hacer antes del descanso lo puedes acompasar, como cuando pones el teléfono en modo de bajo consumo. Y para esto puedes seguir varias estrategias. Por ejemplo, delegar y pedir ayuda venciendo tus posibles reparos. O bien trocear la tarea pendiente y dejar para mañana lo que no puedes hacer hoy. También puedes pararte y volver a distinguir o clasificar lo importante de lo secundario o lo urgente de lo que puede esperar. Por último, hay momentos en la vida en que tenemos que conformarnos con lo que en términos taurinos se llama una faena de aliño. Es decir, de normal a todos nos gustaría hacer mejor las cosas, pero ahora no estoy en una situación normal, estoy cansado. Ahora más que nunca, es de distinguir mis deseos de lo necesario, darme un baño de realismo y reconocer que me voy a tener que conformar con hacer las cosas suficientemente bien. Vamos a terminar, que tenemos que irnos a descansar y creo que me he alargado un poco hoy. Y tenemos que poner en práctica, además, todo lo aprendido. Pero antes de irnos, un último aviso para navegantes. El descanso, si es compartido, descansa más. Nos vemos el 1 de septiembre. Espero que puedas disfrutar de unas buenas vacaciones y que nos veamos a la vuelta. Hasta entonces.